Que Dios le bendiga, es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y en un video anterior estuvimos viendo acerca de las posturas sobre si la iglesia pasa o no por la gran tribulación. Estuvimos viendo y nosotros respetamos las diferentes posturas que tengan en el cuerpo de Cristo, pero en esta ocasión yo quiero comentarle acerca de evidencias que nos da la palabra del Señor en su interpretación sobre que la iglesia no pasa por la gran tribulación, lo que le llamamos como la postura pre-tribulación. Y voy a empezar como primer punto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Aquí nos habla el Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque ustedes sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo está instruyendo sobre los últimos tiempos, pero aquí dice algo muy interesante. Dice en el versículo 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con toda la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer pasaje que quiero presentarles como un respaldo de la postura pre-tribulación. El Señor no nos ha puesto para la ira, sino nos ha puesto para salvación, y se puede entender que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero también hay otro pasaje que da fuerza a esto. En Apocalipsis capítulo 3 vemos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, cuando el Señor habla a esta iglesia, dice ya casi al final, en el versículo 11: vengo pronto, conserva lo que tienes, para que nadie arrebate tu corona. Y dice: a los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de ahí, y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que viene del cielo, y de mi Dios, y también en ellos pondré mi nombre nuevo. Pero aquí quiero llamar su atención en la parte donde dice, en el versículo 10: has cumplido mis mandamientos de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Aquí, si bien el mensaje de la iglesia a esta iglesia fue literalmente a los hermanos que habitaban en esa congregación, recordemos que también cada mensaje de las 7 iglesias viene a hacer un mensaje para todos los tiempos en que los creyentes vamos a estar en la tierra. Y aquí habla acerca que se nos va a librar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y aquí, aunque algunos historicistas quieran interpretar que ya se cumplió cuando la iglesia de Filadelfia fue protegida de ciertas invasiones, no debemos olvidar que aquí dice que es una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí lo más seguro es de que esté hablando de la tribulación. Y aquí nos promete el Señor que se nos guardará de ese tiempo de ira. Nos guardará, pero quienes van a experimentar esos castigos en esos 7 años de la tribulación serán aquellos que no tienen al Señor, que se queden cuando ocurra el arrebatamiento. Después, como segundo punto, quiero citarles acerca de la gente que está deteniendo la manifestación del anticristo. Y aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla acerca de la venida del Señor. Recordemos que en el capítulo anterior venía hablando el apóstol Pablo sobre el arrebatamiento, y continúa hablando sobre los últimos tiempos en el capítulo 2,
diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los hermanos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí vemos que Pablo sigue instruyendo sobre estos temas escatológicos, pero en el versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Aquí el apóstol Pablo, hablando sobre los tiempos finales, está diciendo a la iglesia que en este momento ya estaba actuando el misterio de la iniquidad, es decir, la plenitud de lo que es la iniquidad no se estaba aún manifestando en esa época, pero estaban ya viendo el inicio de esa manifestación del pecado, de un mundo que empezaba a ver aquel espíritu de anticristo. Y entonces dice aquí que ellos saben qué es lo que los detiene, pero que a su debido tiempo, cuando se manifieste el anticristo, dice: hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, en primer lugar, en el versículo 6, la forma en que está construido ahí en el griego es en neutro, indicando que hay un poder o una fuerza que está deteniendo. Y en el versículo 7 ya nos habla acerca, está construido en masculino, dándonos a entender que se trata de una persona que detiene. En otras palabras, aquí nos dice en estos dos versículos que alguien está deteniendo la manifestación del anticristo. Y hay varias posturas. Hay quienes dicen que se trata del pueblo de Israel o Satanás, o también aluden que se trata del gobierno. En este caso, el que exista un gobierno humano y el conjunto de leyes frena para que la maldad no se manifieste en toda su totalidad. Incluso hay quienes dicen que ya se cumplió con la parte del Imperio Romano, que aquí Pablo se estaba refiriendo a que iba a quitarse de en medio el Imperio Romano para que diera paso a la llegada del anticristo. Pero también una postura dice que se trata del Espíritu Santo, y aquí esto apoya lo que es el rapto pretribulación, porque nos está diciendo que ahorita en esta época presente el Espíritu Santo obra, tiene ese ministerio de que a través de su iglesia está frenando la llegada del anticristo. ¿Por qué? Recuerde que nosotros como iglesia somos la sal y la luz, y nosotros, en donde quiera que esté el pueblo del Señor, viviendo en vida en santidad, en oración y haciendo la obra del Señor, siempre va a ser como esa fuerza que está repeliendo a las tinieblas. Y por eso aquí se puede interpretar que en esta época el Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia, está frenando la aparición del anticristo y con ello el inicio de la tribulación, pero dice que será quitado de en medio. Esto, algunos que están en contra de esta postura señalan que cómo es posible que el Espíritu Santo, siendo Dios mismo, puede quitarse del planeta Tierra, su presencia se puede ir. Al respecto, recordemos que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto está en todos lados, eso sí es cierto. Pero si nosotros analizamos su obra, recordará usted que en el Antiguo Testamento venía por un tiempo en algunos, como por ejemplo Sansón,
que el Espíritu Santo estuvo en él, pero de ahí se quitó de él su presencia. Y recuerde también que David oraba pidiendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. No habitaba de manera permanente en el creyente en el Antiguo Testamento. En ese sentido, usted puede ver cómo viene y se hace a un lado el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Pero también usted, cuando lee el libro de los Hechos, podrá ver que dice la palabra que en el día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y empieza a habitar en los creyentes. El Señor Jesucristo mismo dice: os enviaré al Consolador. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo llega a habitar en el creyente en la era de la iglesia, la era de la gracia. Pero también en ese sentido será quitado de en medio, en el sentido que se apartará para que en su ministerio a través de la iglesia, para que así se pueda manifestar el anticristo. Lo que nos indica que cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, al quitarse la iglesia de la tierra, el Espíritu Santo ya no estará obrando a través de ella para frenar la iniquidad. Por lo tanto, será el momento en que el anticristo se manifieste. Y ahora, como tercer punto, quiero llevarlos al libro de Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y al pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, aquí el contexto es que Daniel recibe del ángel Gabriel una revelación sobre el plan que tiene el Señor para el pueblo de Israel. Por eso al inicio dice 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo, hablando de Israel, y sobre la santa ciudad, hablando de Jerusalén. Entonces, la profecía de las 70 semanas de Daniel, como así se le conoce, va dirigida al pueblo judío. Y esto es interesante, porque entonces quiere decir que estos eventos que nos dicen en las 70 semanas solamente conciernen al pueblo de Israel. Y ahora bien, al analizar cómo se utiliza el tiempo en estos pasajes, podemos darnos cuenta que se consideran semanas de años. Por lo tanto, si son 70 semanas, 70 por 7, 490 años es de lo que nos está hablando, el tiempo en que van a ocurrir los sucesos que aquí narra el ángel. Y dice que empieza esas 70 semanas con la restauración de la santa ciudad de Jerusalén, que recuerden que viene descrito en el libro de Nehemías. Y de ahí llegamos a la semana 69 con la muerte del Mesías, del Señor Jesucristo. Y de ahí empezaría la semana 70. Pero si nosotros nos fijamos en la historia, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no ha ocurrido un pacto, que es lo que dice que va a ocurrir en la semana 70, sino que ha habido un lapso de tiempo, como una pausa. Se pausaron en la semana 69 y
todavía no empieza la semana 70. Y esa pausa, ese periodo, es lo que conocemos como el periodo de la iglesia, el que estamos viviendo en este momento, hasta que llegue el arrebatamiento. ¿Y por qué no lo menciona aquí? Porque está hablando al pueblo de Israel, no está hablando a la iglesia. El tema de la gracia, el tema del arrebatamiento es para la iglesia. Pero aquí a Israel se le dice, se le da la cronología de los hechos hasta la muerte del Señor Jesús, y después dice que en la semana 70 habrá un pacto. Y a la mitad del pacto, que es a la mitad de la tribulación, es cuando se rompe ese pacto de paz en Medio Oriente y empieza una serie de persecución al pueblo de Israel. Así que le quiero decir, querido hermano, hermana, a usted que nos ve por este medio, hoy, en este 28 de febrero, existe mucha incertidumbre para muchos por qué es lo que estará pasando allá en Medio Oriente, por el ataque que ha hecho Israel y Estados Unidos contra las fuerzas iraníes. Y muchos se preguntan, ¿ya estamos en la gran tribulación? ¿Entonces la iglesia está pasando por ese periodo? Pero, aludiendo a esta evidencia bíblica, la semana 70 va a iniciar cuando se lleve a cabo un pacto, un acuerdo de paz en Medio Oriente. Nosotros todavía no vemos eso, pero cuando llegue a ocurrir ese pacto de paz, empezará nuevamente el reloj. Y esa será la última semana, la semana 70, que es prácticamente la gran tribulación, los 7 años. Porque recuerde, si una semana son de años, entonces estamos hablando de que la última semana que todavía no se cumple son 7 años, que corresponde a la gran tribulación. Y nosotros no estaremos ahí para ver toda esa serie de juicios. Así que lo que yo le puedo decir a usted que nos ve y que tiene esa incertidumbre sobre qué va a pasar, o qué está sucediendo, o cómo es de que está sucediendo estos ataques, en donde entra dentro de la profecía bíblica, lo que le voy a decir es que solamente son preparativos. Todo el escenario que estamos viendo de las tensiones que se están aumentando allá en Medio Oriente, están preparando el terreno para ese acuerdo de paz, del que habla aquí en Daniel, que será la última semana, y que al iniciar ese acuerdo de paz, inicia la gran tribulación. Pero aquí no se menciona nada sobre el pueblo de la iglesia, por lo cual podemos también inferir que no vamos a pasar por ese periodo. Así que, pues en esta ocasión, pues estamos terminando con estos 3 puntos, y después en otro video vamos a señalar otros 2 que van a ser muy interesantes. Y quiero terminar diciéndole que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud de conocer más sobre la escatología, puede escribir en los comentarios. Así que recuerde, debemos de orar por nuestras familias, orar por aquellos que todavía no conocen al Señor, porque Cristo está a las puertas.